Mis amados, en esta mañana el Dios del cielo te está haciendo a ti y a mí un llamado al arrepentimiento. Pero algunos dirán: oye, si yo ya me arrepentí. Pero aquí vemos que Dios está hablando con Salomón. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que en ese momento estaba terminando de construir la casa de Dios y estaba terminando de construir su palacio y estaba ya terminando y dedicando la casa para Dios, ahí el templo que había hecho. Y entonces una noche Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice: oye, he oído tus oraciones. ¿Cómo inicia la conversación de Dios con Salomón? He oído tus oraciones. ¿Cómo crees que Dios iniciará la conversación contigo? Oye, he oído tus oraciones. Sé que me hablas, sé que me buscas, sé que escudriñas la palabra. Por tanto, como tú me hablaste, yo también te voy a hablar. Por eso es importante orar, mi amado, porque las oraciones no caen por ahí en cualquier lugar hueco. Las oraciones son escuchadas por nuestro Dios. Y Dios le dice a Salomón: he oído tus oraciones y he escogido este templo como el lugar en que quiero que se me ofrezcan sacrificios. Y le dice: oye, Salomón, ¿qué tal si yo cierro los cielos de modo que no haya lluvia? ¿Qué pasa cuando no hay lluvia? No hay cosechas. ¿Y qué pasa cuando no hay cosechas? Se colocan muy costosos los productos, se encarecen los productos. ¿Y luego qué pasa si no llueve? Hay hambrunas, vienen hambrunas. Le dice: oye, Salomón, mira, ¿qué tal si yo cierro los cielos para que no llueva? ¿Cierto? O si dispongo una plaga de langostas que devore las cosechas. O si les mando una peste, una epidemia. Si algún día llega a pasar eso, miren lo que tienen que hacer. Tienen que mirarse a sí mismos cómo están viviendo. Porque el problema no es por mí, dice Dios, sino ese castigo viene por ti. Dice: si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus malos caminos, entonces les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios amoroso, un Dios que nos ama, pero que también nos corrige y que permite a veces cosas para que nosotros nos volvamos a Dios. En esta mañana, mi amado, es un llamado al arrepentimiento. Tú y yo tenemos que arrepentirnos. Y ahora la pregunta es: ¿por qué necesito arrepentirme? ¿Por qué tú necesitas arrepentirte? ¿Qué hace el arrepentimiento en nuestras vidas? Escúchalo bien, porque esta palabra es para los inteligentes, para los sabios en Dios. Mi amado, el arrepentimiento nos previene de los juicios de Dios. El arrepentimiento nos proviene de las plagas que Dios permite en la tierra para traer juicio. En medio de todo lo que está pasando en el mundo, de todo lo que estamos viviendo, de las pestes que se están viendo en la iglesia, en el pueblo de Dios, en tu vida y en mi vida, tiene que venir un temor hacia nuestro Dios. Tiene que venir y pensar en nuestras vidas: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando con Dios? Mi amado, porque los juicios de Dios vienen por misericordia para el pueblo, para que la gente busque a Dios, para que la gente se acerque a Dios. Por eso, en medio de lo que está pasando en este tiempo, en medio de lo que está pasando en la tierra, como iglesia, tiene que venir temor y temblor por las cosas de Dios. Mi amado, cuando una persona se arrepiente, previene el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Recuerdan el caso de Jonás? Dios lo llama para que pregone juicio sobre Nínive. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe? Jonás no lo hace. ¿Y sabe cuál es la causa por qué Jonás no lo hace? Jonás dice: yo sé que tú eres misericordioso. Esos ninivitas son malos. Y si yo hoy les predico, ellos se pueden arrepentir. Y si se arrepienten, tú los vas a perdonar. Entonces él no quería ir por eso. Señor, si yo les predico que se arrepienten, ¿qué tal si se arrepienten? Entonces tú los perdonas y no los vas a castigar.
Mis amados hermanos, déjeme decirle que el arrepentimiento nos proviene de los juicios de Dios, nos proviene de los castigos de Dios que Dios envía sobre la gente de tiempo en tiempo para hacer que se vuelvan a Él. Mis amados hermanos, por eso, en medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que estamos viviendo en esta tierra, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Pues arrepentirnos, mi amado. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de reconocimiento. Hoy es un día de humillación. Ahora, ¿cómo debe ser ese arrepentimiento? ¿Cómo debemos arrepentirnos delante de Dios? Recuerda, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus intenciones. Mis amados, el arrepentimiento debe ser un arrepentimiento genuino que venga del corazón. El arrepentimiento tiene que ser un dolor genuino por lo malo que se está haciendo y un deseo de cambiar y empezar a caminar conforme Dios quiere. El arrepentimiento tiene que producir un dolor, pero un deseo de cambio y una actitud de dejar lo malo para empezar a hacer lo bueno. Mis amados, y dice aquí que Dios le dice a Salomón: mira, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis amados, el arrepentimiento genuino contiene estas 4 características. La primera que vemos es humillación. Dice: si mi pueblo se humillare y orare. Mis amados, ¿sabe por qué Dios no te ha sanado? ¿Sabe por qué Dios no ha sanado tus finanzas? ¿Sabe por qué Dios no ha sanado tu familia o no ha tratado con tu familia? ¿Sabe por qué? Por esta misma razón. Porque no te has humillado y no te has arrepentido. Quieres las bendiciones de Dios, pero quieres seguir viviendo de la misma manera. Por eso, mis amados, dice la palabra que Dios cierra los cielos, hace que la escasez venga cuando no hay un arrepentimiento genuino en el pueblo de Dios. Por eso, mis amados, Dios le dice que el arrepentimiento tiene que venir con humillación. Como humanos, a nadie nos gusta que nos humillen. A nadie nos gusta que se burlen de nosotros. No nos gusta bajar la cabeza y reconocer. Nos cuesta. Por eso, mis amados hermanos, Dios le dice a su pueblo: oye, tienen que arrepentirse, pero el arrepentimiento comienza con humillación. Dice Santiago 4:6, en esta versión Nueva Biblia Viviente, dice: pero Dios nos ayuda con su favor. Por eso la palabra de Dios dice: Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor de los humildes. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste, Dios abre del parche al soberbio, al arrogante, y da gracia. Mira con favor al humilde. ¿Sabe por qué Dios no te ha mirado con buenos ojos? Porque eres un arrogante delante de Dios. Eres un altivo delante de Dios. Él dice en su palabra que Él da mayor gracia, que Él da favor al humilde, que Él da favor al humilde, ¿cierto? Pero Él mira de lejos. Él está en contra del orgulloso, del altivo de corazón. Mateo 23:12 dice: pues los que se creen grandes serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mis amados, dice aquí otra versión: porque el que se crea más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. En estos versos podemos ver que Dios está en contra del que se exalta, del altivo, del arrogante, del soberbio, del orgulloso. Pero Él mira con buenos ojos al humilde. El problema es que a veces nosotros no entendemos qué es ser humilde. No entendemos qué significa la humildad conforme la palabra de Dios. Mis amados, Dios no tiene problema con exaltarte a ti.
Dios en cualquier momento te puede levantar y hacer que la gente te respete y te honre, porque Dios quiere exaltarte a ti. Pero lo que Dios está en contra es que tú te exaltes a ti mismo. A Dios no le agrada que tú te exaltes a ti mismo, porque exaltarse a uno mismo está basado en el orgullo. Una persona que se exalta a sí mismo es una orgullosa. Y Dios mira de lejos al orgulloso, al altivo. Mis amados, toda humillación comienza cuando nos comenzamos a examinarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos enfrentamos, como dice la palabra, en un espejo a cara descubierta para ver nuestra realidad espiritual. Son muy pocos los que cada mañana se levantan y dicen: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Señor, guárdame de tentación. No me lleves al lugar de la tentación, sino revélame en qué te estoy fallando. Revélame cuál es mi falla, qué estoy haciendo mal delante de ti, mi amado. Porque toda humillación comienza cuando comenzamos a examinarnos a nosotros mismos, a reconocer qué errores, qué fallas tenemos delante de Dios. Mis amados, una de las cosas que afea al pueblo de Dios es el orgullo religioso, el orgullo espiritual. Es que yo sí oro, es que yo sí leo, es que yo sí estudio. Y algunos otros tienen orgullo de dominación, y a los orgullosos Dios los mira de lejos. El orgullo religioso, el orgullo espiritual no nos permite ver nuestra condición, no nos permite ver nuestra realidad. Por eso, mis amados, tú tienes que ser humilde. Dice 1 Corintios 13:15 que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se irrita, que el amor no guarda rencor. Mis amados, por eso el arrepentimiento es para un remanente, es para el remanente de los últimos tiempos que quiere prosperar, es para el remanente que quiere vivir en rectitud, es para el remanente que ama a Dios. El arrepentimiento, mis amados, dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Mi amado, ¿qué es humildad? ¿Qué es humillación? Humillación viene o deriva de la palabra humildad, y la palabra humildad deriva de la palabra humilde. Y un humilde es aquella persona que sabe lo que necesita y lo pide. Un humilde es aquella persona que sabe lo que necesita y lo pide. Por eso a algunos les toca tomarse el café sin azúcar, porque el orgullo no les da para decir: ¿qué tal si digo si no tiene azúcar? Hay un orgullo ahí. Algunos otros tienen que caminar y venirse desde Cabecera o allá desde Quebrada Seca a pie hasta Florida Blanca, porque no pueden decir: es que no tengo para el bus. En algún momento, ¿alguien me puede ayudar? El orgulloso no puede decir eso, porque, mis amados, el humilde es aquella persona que sabe lo que necesita y lo pide, ¿cierto? Pero el orgulloso es altivo, es aquel que no reconoce lo que necesita. Por eso, un orgulloso le queda difícil orar, porque cuando uno ora delante del Señor, va y se humilla y dice: Señor, necesito de ti, dependo de ti, sin ti nada soy. Pero el orgulloso es como la oración del fariseo: Señor, yo no soy como aquellos pobrecitos, mire cómo sufren. En cambio, yo sí tengo todas las cosas, yo sí hago todas las cosas, yo sí estoy haciendo la lectura, yo tal cosa. Es decir, un altivo de corazón, un orgulloso le cuesta orar, porque en la oración incluye pedir, incluye adorar. Y para un orgulloso le cuesta adorar, le cuesta pedir, le cuesta doblegarse. Dice: Señor, necesito. Algunos dicen: aquí prefiero muerto pero que es colorido, pero yo pedir un favor nunca. Ese es un orgulloso.
Por eso, mis amados, el arrepentimiento comienza con humillación. Porque el que se humilla es aquel que ve lo que necesita y lo pide, le pide al Señor: necesito de ti. Y generalmente Dios envía las cosas a través de personas. Y dice el orgulloso: no, no, Señor, así no. Yo quiero es que venga un dron y me traiga la petición aquí, que no quiero ver a nadie, sino un dron, algo así, que no venga nadie. Pero generalmente Dios envía las cosas a través de personas. Por eso a algunos les cuesta aceptar que es Dios. Les cuesta: no, si fue esa vecina, fue aquel, fue este, fue ese. La recibí porque me tocó recibirla. Pero no reconocen que fue Dios. Por eso, mis amados, el arrepentimiento es para un remanente que quiere prosperar, que quiere vivir en rectitud, que ama a Dios, que se humilla. Mi amado, porque uno que se humilla le cuesta fácil doblegarse y pedir. Por eso, una de las cosas, mis amados, que oprime la relación de pareja, la relación de familia, es el orgullo. Porque cuando una persona le dice a otra: te amo, te necesito, me haces falta, se está humillando. Por eso a algunos les cuesta tan duro decir: me hiciste falta, te extrañé. Cuando nos sentamos al comedor sentí la soledad. ¿Por qué? No puede expresarlo porque hay ¿qué? Orgullo. Pero el orgullo, el que es humilde dice: te extrañé, me hiciste falta, fue un momento difícil y ahora que estás aquí todo es diferente. Mis amados, eso es lo que Dios quiere, porque la humildad se empieza a practicar desde nuestra casa, con los nuestros, con los que amamos y con los que viéramos dar ejemplo. Por eso, mis amados, escúchalo, necesitamos humillarnos. Y humilde es aquel que reconoce que necesita de Dios, que reconoce, que sabe que sin Dios nada puede hacer ni ser. Pero aquel que se humilla luego pasa al siguiente nivel, que es el de la oración. Si mi pueblo se humillare, ¿y qué? Y orare. Por eso Dios le dijo a Salomón: oye, Salomón, he escuchado ¿qué? Tus oraciones. No dice tu oración, tus oraciones. Es decir, la oración continua hace que Dios nos escuche. Por eso tienes que orar continuamente. Por eso tienes que aprender a orar. Por eso tienes que saber cómo le llegas al corazón a Dios. Porque a Dios no llegamos quejándonos, ni echándole vainas, ni diciéndole: Señor, ¿por qué a esa persona sí y a mí no? Esas oraciones Dios no las escucha. Oraciones de queja, oraciones de lástima, esas oraciones no las escucha. Dios escucha, son las oraciones de las personas que vienen con un corazón contrito y humillado. Un corazón ahí arrugadito delante del Señor, que entendiendo que sin Dios nada podemos hacer. Mis amados, dice la palabra: si mi pueblo se humilla, ¿y qué más? Y ora, ¿y qué más? Y buscan mi rostro. Buscan mi rostro. Buscan mi rostro. ¿Qué quiere decir buscan mi rostro? Me quieren conocer, me quieren ver, quieren saber quién soy yo. Escúchalo, mi amado. Y solamente a Dios lo conocemos a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Porque dice la palabra que no hay hombre que haya visto el rostro de Dios y viva. Pero a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace? A través de sus nombres podemos conocer a Dios. Por eso, mis amados, el nombre de nuestro Dios es el gran yo soy. El Dios que es autoexistente, que no necesita de nada ni de nadie para existir. El nombre de nuestro Dios es el Elión, el Dios altísimo, el altísimo Dios, el altísimo Señor. El nombre de Dios es Elohim, el creador todopoderoso, el que crea con el poder de su palabra. El nombre del Señor es el Adonai, el Señor, mi gran Señor,
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos son los nombres de Dios. El nombre del Señor es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. El nombre del Señor es Jehová Siquenu, nuestra justicia. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Becadesh, el que nos santifica. El Emanuel, el Dios con nosotros. El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Nisi, el Dios que me ve. Es a través de la palabra de Dios que Dios se revela a nosotros. Pero cuando decimos, no, ¿qué sabe de Dios? ¿Qué conoce? No, que es bueno. Pero no, es que es bueno. No, es a través de la palabra de Dios que conocemos a Dios. Dice, y buscaren mi rostro. Pero hay algo poderoso que Jesús dice en las bienaventuradas. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren ver a Dios? Pues limpia tu corazón, arrepiéntete para que tengas agrado delante del Señor, porque Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Recuérdalo, porque el arrepentimiento nos libra de los juicios de Dios, nos previene de los juicios de Dios, nos guarda de los juicios de Dios. Y dice la palabra que en los postreros tiempos vendrán una cantidad de juicios a la tierra, porque los tiempos se acercan, porque la segunda venida de Jesucristo está cerca. Por eso Dios empieza a obrar su palabra y acelerarla para que venga el cumplimiento de todas las cosas. Por eso, mis amados, necesitamos vivir en arrepentimiento. Porque, mi amado, mientras el pueblo de Israel estaba en Gosén había sol, y en Egipto habían tinieblas. En Gosén había vida y en Egipto había muerte. De la misma manera, mientras estemos, Señor, en la palma de Dios, en el cuéncano de su mano, mientras que seamos el pueblo de Dios, mientras que en el mundo haya muerte y destrucción, en el pueblo de Dios hay vida, y vida en abundancia. Hay vida en el Señor, hay vida en Dios. Y hoy es un día precioso, porque hoy venimos a la cena del Señor. Hoy venimos a recibir la cena del Señor. Y uno de los lugares o de los momentos que la palabra de Dios nos dice que nos examinemos es cuando venimos a la cena del Señor. No trates de engañar a tu familia tomando la cena del Señor para decir que estás bien espiritualmente, porque algunos lo hacen por seguirle la corriente al papá, a la mamá o al cónyuge, y vienen a recibir la cena del Señor. Pero uno de los lugares, uno de los momentos donde Dios nos dice, oye, examínate, mira cómo estás viviendo, mira cómo estás caminando, es en la cena del Señor. Yo quiero leer algunos versos de 1 Corintios 11, del verso 27 al 32. Yo quiero leer algunos versos en esta versión Nueva Biblia Viviente. Dice así: el Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. O creo que esta es la traducción lenguaje actual, no recuerdo bien. Dice, el Señor Jesucristo se fija en tu conducta. ¿Qué quiere decir? La manera como te comportas. Dios tiene los ojos puestos en ti, porque Dios es el Roy, el Dios que me ve y escudriña mi mente y mi corazón. Él es el Roy, el Dios que te ve, que sabe y conoce tu conducta. Por eso dice, el Señor Jesucristo se fija en tu conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Mi amado, que no entre ahí al juicio de Dios por mayor. Dice aquí que Él nos corrige, nos muestra la verdad, para que no tengamos que ser ¿qué? Castigados con los juicios que Dios trae a este mundo.
con la gente de este mundo que no cree Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Pero por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, sin darle la debida reverencia, el respeto, la dignidad que merece la cena del Señor, dice, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y de beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles, enfermos, y otros ya han muerto. ¿Por qué? Porque no discernieron el cuerpo ni la sangre de Cristo, porque no valoraron la vida cristiana, porque simplemente, mis amados, algunos fueron tocados pero no cambiados. Algunos vienen a la iglesia de Dios tocados, alegres, contentos por las alabanzas, por la gente, por la presencia que hay en la casa de Dios, pero no quieren convertirse. Por eso dice la palabra, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gracia, tiempos de bendición, tiempos de favor. Mis amados, algunos no han recibido la gracia de Dios porque simplemente han sido tocados, sintieron la presencia de Dios, lloraron, se compungieron, pero siguen haciendo lo mismo, siguen en su vida, siguen en sus pecados, siguen en sus maldades, siguen en sus deleites, siguen en sus detracciones. Pero mis amados, hoy es un llamado de Dios para su pueblo, para el remanente fiel, para que entiende que tiene que vivir en arrepentimiento todos los días de las cosas malas y volver a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema, mi amado, es que la gente viene, es tocada y sigue en sus maldades y dice, mire, no me ha pasado nada. El adúltero dice, mire, llevo 3 años en la iglesia, mire, no me ha pasado nada, sigo igual. Dice que vienen juicios, dice que vienen juicios, dice que viene maldad, dice que vienen situaciones, mire. ¿Sí? La persona, el orgulloso, el altivo, el gritón, el colérico, dice, no me ha pasado nada. Aquí estoy bien. Mire, sigo haciendo lo mismo, sigo viendo lo mismo y aquí estoy bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia de Dios. Pero llega un momento que esa misericordia de Dios se acaba y entonces entran los juicios de Dios. Entran los juicios de Dios. Entran las situaciones de Dios y entras en el castigo del Señor. Dice, ¿por qué a mí? Sencillamente porque no te arrepentiste. Fuiste tocado, pero no quisiste cambiar. Mi amado, la iglesia es más para que ser tocado, es para ser transformado por el poder de Dios. Porque Dios viene por una iglesia santa y sin mancha, una iglesia limpia, una iglesia que anhela ser cada día lavada y transformada por el poder de Dios. Por eso, en esta mañana, Dios te está haciendo un llamado al arrepentimiento. Deja de jugar con Dios, deja de vivir pecando, deja de vivir haciendo lo malo y diciendo, no me ha pasado nada. Aquí estoy, como los niños pequeños en la piscina, ¿no? Que se cae, no me he caído, y todos contentos en el paseo, ¿no? Y cuando de pronto están en el asado, allá se escucha un grito, por allá cayó. Así le pasan a algunos. Mira, estoy pecando, sigo en mis lujurias, sigo en mis malos negocios, y no me ha pasado nada. Pero llega un momento en que vienen los juicios de Dios, donde viene el cierne de Dios, donde Dios empieza a sacar y a sacudir el trigo de la paja. Y entonces empieza a hacer diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Por eso, mi amado, después de la humillación, sigue la oración. Y eso te hace buscar el rostro de Dios para luego tener un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino provoca un dolor en el corazón por haberle fallado a Dios.
Es un dolor. Por eso hay algunas personas que cuando conocen al Señor duran 2 o 3 días llorando. ¿No han visto casos? Gente llora y llora porque sienten tremendo dolor por su pecado, porque le fallaron a Dios. Y en esta mañana el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que está aquí para provocar eso en ti. La carne no produce eso, los sentimientos no producen eso, pero el Espíritu Santo sí provoca una convicción de pecado y un profundo dolor en las personas que dicen: Señor, te he fallado, te estoy fallando, y como no me ha pasado nada, sigo haciendo lo mismo. Pero esta mañana es mañana de favor, es mañana de gracia de Dios, es mañana de bendición. Recuerda que tú no pases a ser parte de la estadística de esta lectura, que dice así: y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. ¿Para quiénes son los castigos de Dios? Para la gente que no cree en Él. Pero algunos, Dios dice: bueno, aquí de una vez entre a este grupo. ¿Por qué? Porque no quiso volverse de corazón. No quiso volverse a Dios de todo corazón. Dice la palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nosotros hallamos a Dios cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Hay algunos que aman a Dios, pero también tienen una amargura profunda porque no han perdonado a alguien. No han perdonado a alguien de la familia y viven con ese resentimiento. Y ese resentimiento, esa amargura te priva de la paz de Dios. Por eso tienes que tomar la decisión de perdonar a esa persona que te agravió y pedir perdón a Dios por permitir eso en tu corazón.